¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Janet León y en esta ocasión hay un tema que abordar muy importante para toda la sociedad en general, pero nos dirigimos sobre todo a las mujeres. Por eso estoy muy bien acompañada y me da mucho gusto que haya aceptado la invitación y que esté con nosotros. Agradezco y le doy la bienvenida a Yasmín Tecozautla, que ella es maestra y experta en estos temas de género. Ya es gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Gracias, pues muy feliz de poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio para hablar de un tema muy importante. La violencia en contra de las mujeres. Escuchamos este término últimamente más común, más seguido. Vemos voces que se levantan, vemos movimientos que luchan porque ya no exista. Vemos cómo se trata de visibilizar cada vez más este tipo de violencia. No es una violencia que ha existido históricamente, ¿no? Y no sé si decirlo, pero yo pienso que incluso desde que existimos como mujeres, desde que el físico, nuestra fuerza, nuestra oportunidad, podemos decirlo así, o situación de dar vida, también ha vuelto esta desigualdad pues histórica. Yo creo que desde siempre hemos tenido desventaja las mujeres, pero yo no sé, es ni el tú eres la que sabe. Así es, Janet, creo que como bien lo dices, en últimas épocas ha sido más la visibilidad que se le ha hecho. Tienes toda la razón, los movimientos feministas han jugado un papel muy importante en visibilizar y en dar a conocer situaciones que quizá antes sí existían, pero que no eran visibles socialmente. Y que hoy esos movimientos feministas, los mismos medios de comunicación, las mismas redes sociales, y efectivamente este tipo de situaciones de violencias ha existido siempre, solo que ahora sí se ha hecho visible, se ha reconocido, que yo creo que, y lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, que lo importante también es conocerlas y reconocerlas para poder saber que ahí existe un tipo de violencia. Hay muchos tipos de violencia y yo creo que la mayoría, cuando pensamos en violencia de género, en violencia en contra de las mujeres, pensamos de inmediato en los golpes, ¿no? Así es la más común y la más antigua probablemente y pues la más notoria. Vámonos desglosando, ¿te parece, los tipos de violencia? Así es, creo que cuando efectivamente hablamos de violencia, automáticamente se nos viene a la mente un golpe, y si bien es cierto que efectivamente es violencia, no son el único tipo de violencia que existe. La física nos queda claro, ningún hombre tiene por qué tocarte, ningún hombre tiene por qué forzarte a hacer algo que tú no quieras en la intimidad, en lo público, no te tiene que obligar a salir, no te tiene que obligar a tomar, no te tiene que golpear, y eso tiene una repercusión legal, se lo que sé. Yo creo que la violencia física la tenemos clara. La psicológica. La psicológica es todo aquello que implica esa, pues también inestabilidad que te provoca la otra persona, incluso esa ansiedad que te provoca la otra persona, gritos, humillaciones, a veces el dirigirte de manera despectiva, humillante, pues a lo mejor esas pequeñas bromas que entre broma y broma no es broma, todo eso es violencia, pero desafortunadamente a veces hemos normalizado muchas conductas, como bien decías. Yo voy a poner un ejemplo, que a lo mejor quizá algunas de tu auditorio conocerán a la prima de una amiga, que quizá lo habrá vivido, y es, por ejemplo, el control de las redes sociales, ¿no? Y eso, cuando vamos y damos alguna plática en algún colegio o algo, lo decimos y se escuchan las risas, los murmullos de sí, ¿no? Por ejemplo, que tu pareja tenga el control de tus redes sociales, el acceso, el interrumpir o el de romper esa privacidad en tu comunicación, los celos. Iba para allá. A mí los celos se me hacen ya, sin duda, una conducta que trae temas de inseguridad detrás probablemente, pero la gente, los hombres, la gente en general que son celosos, se me hacen potencialmente muy agresivos. Alguien que es celoso y que dentro de su mente está viviendo una realidad diferente a la que vemos todos los demás, puede llegar a hacer algo muy grave en contra de la persona, y lo hemos visto. Hemos visto casos de feminicidio o casos de golpes. ¿Por qué? Porque pensó que andaba con no sé quién, porque escuchó que vio, porque volteó a ver. Los celos son violencia psicológica pura y dura. Sí, y que
se ha normalizado, volvemos a lo mismo, porque no es que no la reconozcamos, es a lo mejor en sí, porque sabes y dices, bueno, mi pareja es celosa y es que no deja que yo haga tal o que me vista de esta manera, y empieza el violentómetro, que creo que todas y todos en algún momento lo hemos visto en alguna institución, cuando hemos ido a hacer un trámite o en algún lado, y empieza desde lo mínimo, ¿no? Lo que decíamos, esas pequeñas bromas, insultos, etcétera. Y en ese violentómetro ustedes van a poder encontrar ahí los celos, y también han sido la justificación de la violencia y de violencia extrema en el caso y me permito retomar aquí a una gran amiga y activista, Carmen, víctima de violencia ácida, ¿no? Entonces ella, parte de todo lo que vivió, porque no fue como que el final, como que ese fue el acto único de violencia cuando le arrojan ácido, ¿no? Sino que cuando ella lo cuenta y te lo explica, te dice, es que fue un cúmulo de violencias. Y entre todas esas violencias físicas, psicológicas, etcétera, pues estaban ahí los celos, ¿no? Estaba ahí. Y que cuando ella decidió poner fin a todas esas violencias, el momento pues de violencia máxima fue cuando él la lastima de esa manera, ¿no? Entonces, claro, va escalando. Por eso es que la violencia sí se tiene que poner muy puntual atención, porque la violencia escala, la violencia crece. Entonces, lo que empezó como una pequeña broma, lo que empezó como un pequeño empujoncito, un pellizquito, pues es una bola de nieve. Va a volver una golpiza algún día de estos. Aquí voy a decir algo que preguntan mucho. A mí de repente sale en las redes sociales o en los programas de video de comunicación, a mí me molesta, pero siento que tienen ellos que recibir una respuesta ya. Muchos dicen, bueno, y en tanto tiempo que estuvo con él, no se dio cuenta de que era agresivo, no se dio cuenta de que le iba a golpear, no se dio cuenta que era una mala persona, de que la trataba mal. Ahí viene, yo creo que algún trastorno psicológico que las mujeres en algún momento sentimos, vivimos y pues no percibimos la realidad como es, ¿no? Porque esa es la pregunta que dicen, ¿y cómo no se dio cuenta? ¿Y cómo es que dejó? ¿Y cómo llegó a ese punto? Pues hay muchas razones que a veces obligan a las mujeres a estar ahí. Efectivamente, son muchos factores. Y yo creo que lo primero, y sobre todo como sociedad, si queremos formar parte de la solución, ¿no? De la solución, y si tú estás viendo esto y dices, ok, bueno, y yo desde donde estoy, ¿cómo colaboro? Pues yo creo que lo primero que tenemos que ser es empáticos y saber que la mujer va a salir del círculo de violencia, de la situación de violencia, cuando ella esté lista, no cuando tú quieras que ella esté lista, para empezar. Entonces creo que es importante que sí seamos solidarios en ese aspecto y que podamos entender el círculo de violencia. Porque cuando las mujeres están dentro del círculo de violencia, pues las fases, ¿no? Pequeña, detona, luego viene la luna de miel y se calman las cosas, luego otra vez, y reconocer que la persona está en un círculo de violencia y que tiene forzosamente que tener primero pues una contención emocional y posteriormente una contención jurídica. Y un círculo, ¿no? De apoyo. Claro, hay mujeres que dicen, bueno, me salgo corriendo de aquí con mis 2 hijos, con mis 3 hijos, soy una ama de casa que no tiene ningún ingreso y corro ¿para dónde? ¿No? También hay que entender esa parte. Y nos acerca a otro tipo de violencia que a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que es de las principales razones por las que las mujeres aguantan muchas cosas, y es la económica. Aquellas mujeres, porque el marido no las deja, y no busquemos clase social, en cualquiera. El esposo, ellos son profesionistas, no las dejó trabajar, nunca. No quiso, ¿por qué? Porque le dieron celos, no quiso le dieron celos que creciera profesionalmente o que estuviera rodeada de más personas, de más hombres. Esas son mujeres que no tienen experiencia laboral, que nunca trabajaron, que no tienen un ingreso fijo, y que muy probablemente a sus 40, 50 años después tiene muchísimo trabajo encontrar un empleo, emplearse, no puede ser de la noche a la mañana. Y ahí viene la económica, ¿no? Si te vas,
Ni un peso recibes de mi parte. Platícanos de esa violencia. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la violencia económica tiene que ver también con varios factores. Uno de ellos principalmente, y algo que se ha tratado de impulsar en últimas décadas, es el empoderamiento económico en las mujeres, ¿no? Bien lo decían las grandes feministas, o sea, va a haber ese empoderamiento económico, esa autonomía, cuando también exista el recurso económico, ¿no? Y para eso, claro, hay muchísimas personas, como tú bien lo comentas, muchísimas mujeres que han vivido en esas economías de subsistencia. Las economías de subsistencia son: hoy tengo para poder alimentarme a mi familia, a mí, hoy, mañana no lo sé. Hoy subsistir. Ahora es como decimos, ¿no? Ya la hice hoy, mañana vemos qué pasa. Claro, lo que comúnmente conocemos como vivir al día. Entonces, en esas economías de subsistencia están la mayoría de las mujeres que sufren violencia económica y que están en ese círculo de violencia. Que ese empoderamiento te permita saber que tienes la habilidad y las capacidades de poder aprender a hacer algo que te genere ingresos, ¿no? Entonces, porque lo primero que muchas de ellas que hemos atendido desde la asociación civil, es como de, ok, pero no sé hacer nada. Es que toda mi vida me estuvieron diciendo que yo solo era para casarme y que era mi cruz, que tener hijos, y es que yo no sé hacer nada. Es que, ¿qué voy a hacer? No sé hacer nada. Vamos a aprender a hacer algo. Claro, entonces cuando nosotros hablamos del empoderamiento es decir, claro que puedes, claro que puedo. Puedo aprender a hacer esto, puedo aprender a hacer esto, que me permita generar un ingreso económico. Y cuando generas un ingreso económico, está comprobado que las mujeres tienden a salir más rápido de esos círculos de violencia. Entonces, eso está emparejado completamente. El tema de salir del círculo de violencia con los ingresos económicos. Y también que las mujeres que nos están viendo ya sepan que la ley está de su lado. Claro. Ustedes siempre han trabajado, se han hecho cargo de sus hijos, o si no tienen hijos también, pero no han trabajado y han estado pendientes solamente de su pareja, de su hogar, que eso quiere decir que sí han trabajado. Ustedes pueden salir corriendo de ahí, que es la recomendación, si hay violencia, con la seguridad de que la ley va a estar de su lado y que esta violencia económica que se ejerce de manera muy dura contra las mujeres y que las obliga a estar donde no quieren estar, pues se puede disolver en un juzgado, en un juicio. Así es, y hay una obligación forzosa de alimentos. O sea, sí o sí hay una obligación de alimentos. Y hoy, con las últimas reformas precisamente del año pasado, pues ya está muy determinado el tema. Si no se paga la pensión alimenticia, bueno, lo hemos visto, ¿no? No se pueden ocupar cargos de elección. No, licencia. Claro, o sea, y algunos fue muy cuestionada porque fue muy polémica. Yo veía los comentarios y fue muy cuestionada. Pero yo creo que si hubiese ese sentido de responsabilidad, no hubiéramos tenido que llegar a esto, ¿no? Claro. Entonces, si hay una responsabilidad, cumples con tu responsabilidad Y no pasa nada. y no pasa nada, ¿no? Y hablando están un poquito ligados estos temas de la económica, de separarse con un poco de tranquilidad de lo que tú consigues hacerte independiente y tener tus propios ingresos para sentirte más libre, no te vas a quedar abandonada, la ley está de tu lado, hay abogados que no cobran, hay abogados que se te asignan, hay muchas asociaciones civiles que ven por las mujeres que están en un litigio de este tipo, también viene la patrimonial, ¿no? Porque ahí, esta es mi casa, llégale tú, ¿no? Sí, entonces, Y se tienen que ir ellas con todo el hijo. claro. Sin nada, sin un calcetín guardado. No, y eso, agrégale que hay diferentes factores que a veces complican el escenario. O sea, si es una mujer que tiene a su cargo a su padre o a su madre, a lo mejor de la tercera edad, que los está cuidando, entonces no es tan fácil salir y con la persona de la tercera edad, con los hijos de cierta edad y poder ir a un albergue. Porque los albergues también recordemos que tienen ciertas características y ciertas limitaciones donde ya con personas adultas de otro sexo no te dejan entrar. Entonces, creo que son muchas situaciones en las cuales se necesita tener una contención emocional y hay asociaciones civiles, hay instituciones que te dan ese soporte. Dinos algunas. A ver, digo, de entrada la gubernamental, claro, los DIF, el DIF estatal, los DIF municipales, la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Actualmente se está arrancando un proyecto que esperamos que sea un proyecto que beneficie a muchas mujeres en Puebla, y son las Casas Violeta.
hay muchas opciones. También hay asociación de la propia Fiscalía, están asociaciones de las amigas de Sorora, están muchas instituciones listas para tenderte la mano. Pero sí, quienes están alrededor, sobre todo las personas que sufren violencia, tenemos que tener muy claro que esa persona va a salir cuando esa persona se sienta preparada, lista, cuando sea el momento de salir. Y a veces entiendo, a veces se siente esa impotencia de decir, es que es mi amiga, es mi hermana, es alguien muy cercano, ¿y por qué sigue pasando esto? Y entender y decir, está en un círculo de violencia y aquí estoy. Hacerle saber a esa persona que estoy aquí, cuando tú decidas salir, aquí estoy. Aquí estoy y va a haber una institución y va a haber alguien que te va a dar la mano para poder darle un buen seguimiento y poder tener esa tranquilidad de evitar violencia, como la violencia vicaria, etcétera. Entonces, creo que es importante. Yo creo que incluso la contención emocional le doy hasta un puntito más allá de la legal, porque puedes tener una muy buena defensa legal, pero si no tienes, claro, esa contención emocional, esa contención que te permite enfrentar todos esos retos, ¿no?, personales y esas luchas y guerras internas que como mujeres tenemos, y encima sales al dar la batalla en los juzgados, creo que tienes que ir lista, sana, fuerte, segura y empoderada. Para las generaciones más jóvenes, a lo mejor los que nos están viendo no se identifican, por ejemplo, con esta patrimonial, los jóvenes, los universitarios, los adolescentes, pero pueden ser ustedes ya chicas, estar siendo víctimas de algún tipo de violencia. Y pienso en primera instancia en la digital, que ya, gracias a Dios, ya también está legislada y hay castigos, y hemos visto castigos importantes, pero defínenos y platícanos de esta violencia. La violencia digital, efectivamente, de un tiempo acá, ha sido sobre todo pues cuestionada por todos los avances tecnológicos. Pero al final del día la tecnología es como cuando tienes un cuchillo. Tú sabes para qué lo ocupas, si para lo bueno o para lo malo. ¿Qué pasó con la inteligencia artificial, por ejemplo? Sin duda es un avance que cuando tú entras, los que han entrado a ChatGPT o a todas esas plataformas, es sorprendente lo que puedes hacer ahí, o sea, imágenes, etcétera, etcétera. Pero también desafortunadamente ha habido casos como el del Poli, donde tomó fotografías de sus compañeras, las alteró digitalmente, y si bien es cierto que no eran ellas en su cuerpo, llevaban su rostro de ellas y ellas se vieron vulnerables. Entonces, ese tipo de violencia, Olimpia siempre lo dice, es que nosotros queremos estar también seguras en Internet, navegar en Internet segura, sin saber que por ahí va a estar rondando una foto tuya alterada o una foto tuya que cause perjuicio a su integridad emocional. O sea, creo que hablar de la violencia digital va avanzando cada día, ¿no? Hace unos años no teníamos a la inteligencia artificial, y creo que no deberíamos de echar en saco roto hablar de la violencia digital, porque muchas veces cuando se llega a decir, oye, es que yo estoy pasando por esto porque en Facebook me están difundiendo estas fotografías, difundieron este video, hay quienes te dicen, ay, pero esa es la red, pues bloquea y ya, o apágalo y ya. O sea, no, lo que pasa en la red es un reflejo de lo que pasa en la calle. Es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, hablar de la violencia digital sí es un tema muy serio, no es un tema como que está en la nube, no existe, apaga el teléfono y ya está, no. Existe y hay que reconocerla, y si hay que castigarla. También se puede castigar ya legalmente. Para cerrar este tema, ya es que es tan extenso, tristemente es tan extenso hablar de violencia, que nos podríamos estar aquí toda la tarde. Pues ese mensaje para las mujeres, ¿cuál sería? Hablas de muchas voces y yo pienso que así como tú, hay muchas otras mujeres que están trabajando indirectamente y te están ayudando, ¿no? A ti, que en este momento estás triste, que le estás pasando mal y que te estás siendo violentada por cualquier tipo de violencia, que a tu familia, que a tu hermana, que estás viviendo de cerca este problema, hay mucha gente, sobre todo mujeres, que están contigo, que están trabajando para que esto no siga sucediendo, y que tú en algún momento vas a poder salir de ese círculo, y que
la que nos decimos todas las mujeres, no está sola, ¿no? Sí, o sea, en verdad no está sola. Yo creo que si algo ha habido que a las mujeres nos une, es esa sororidad que ha existido y que tenemos que seguir fortaleciendo las mujeres. Y creo que existe. Nos hemos dado cuenta cuando somos empáticas en ciertas situaciones o problemas que muchas veces salen en los medios de comunicación o en redes sociales, en donde vemos que alguna mujer está inmersa en alguna situación, cuando alguna de nosotras no la encontramos, todas nos sumamos, no preguntamos, oye, pero ¿quién es? ¿Dónde vive? O no, comparte, ayuda, y hemos generado una red grande porque hemos entendido que cuando avanzamos juntas, avanzamos más lejos, más fuertes y más seguras. Y si tú estás pasando por una situación como esta, creo que lo primero que tienes que saber es que tú te mereces una vida libre de violencia. O sea, no es un favor que nadie te está haciendo, no es un regalo, no es una concesión, no, es tu derecho. Por esos derechos, no se llamarían favores, son derechos. Y si tú estás pasando por esa situación y dices, es que, ¿será que me merezco una mejor vida? Claro. O sea, tú tienes derecho a una vida feliz, a una vida sin violencia. Tú no tienes por qué estar aguantando golpes, por qué estar aguantando humillaciones. Si te lo preguntas, la respuesta es sí, sí mereces una vida linda, sí mereces una vida libre de violencia. ¿Puedo salir de ahí? La respuesta es sí. ¿Cómo? Te lo mencionamos en esta grabación. ¿Cómo? Hay instituciones, hay amigas, hay contención. Y siempre va a haber alguien que esté dispuesta a darte la mano para orientarte y llevarte en ese camino y en esa ruta. No va a ser fácil, definitivamente no va a ser fácil, pero va a ser segura y va a ser un camino de sanación personal que te va a permitir salir de ahí definitivamente como una mejor persona, con más conocimiento en ti, más segura de ti, y lista para poder afrontar lo que venga. Y sobre todo, muy fuerte para ti y para los tuyos, que es lo más importante. Muchas gracias, Yas. Gracias por ese mensaje tan fuerte, tan contundente, tan importante, y que se difunda, que lo compartan. Finalmente, ese es el mensaje que queremos que llegue a todas las mujeres, ¿no? Así es. Gracias por estar con nosotros. A ti.